Seguimos en CNN Chile Radio, volvemos a temas nacionales y vamos a iniciar ahora la entrevista de esta mañana. Tomamos contacto para hablar de política, de las candidaturas presidenciales, analizar los últimos hechos de la contingencia. Lo hacemos con Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda y aparte miembro del comando de Evelyn Matei. ¿Cómo está, Ignacio? Muchas gracias por su tiempo. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Más que el comando, diría que del equipo económico. Del equipo, ¿ah? Sí, para ser preciso, Eso. miembro del equipo, eso es. Ignacio, comencemos esta conversación analizando algunos de los últimos hechos que han estado en la palestra. Bueno, vimos ENADE 2025 el día de ayer, usted estuvo ahí, pero quisiera preguntarle para comenzar, ¿qué piensa de este calificativo de parásitos que puso sobre la mesa, que expuso en una columna Cristian Valenzuela, uno de los asesores de José Antonio Kast? ¿Usted también está de acuerdo, por ejemplo, con lo planteado por Rodrigo Galilea, de que debe existir una disculpa desde el Partido Republicano? Bueno, yo lo dije ayer y hice 2 entrevistas radiales ahí en la nada, que estaba todo muy movido en la prensa. A mí la palabra no me parece descalificatoria más bien, ofensiva para mí de funcionarios públicos que hacen bien su pega, ¿no? Y distingamos acá, hemos visto casos de abuso flagrante, el tema de las licencias con viaje. Eso es un delito, eso es inmoral, esas personas tienen que salir. Pero me parece que cuando en Chile empezamos a meterlos a todos en el mismo saco, como si fueran todos parásitos y operadores, creo que estamos con el tejo pasado, pasándonos 20 pueblos, y eso le hace mal a la discusión y le hace mal al clima, ¿no es cierto?, al clima de respeto que debe imperar, más allá de nuestras diferencias, y al respeto de funcionarios públicos que yo conozco muchos, que son extraordinariamente buenos, que se sacan la mugre. Me parece que no corresponde, yo no hago la pataleta desde el punto de vista de un sector político ofendido. Pienso más bien que ese tipo de lenguaje no corresponden en un clima de respeto que es que tenemos que tener, más allá de las diferencias Ahora, políticas Ignacio, que puedan se van existir. marcando, es que precisamente usted toca el concepto de las diferencias que puedan existir, diferencias que claramente en medio de una campaña electoral se deben poner de manifiesto para que la ciudadanía pueda elegir entre una u otra opción. Pero ha habido mucho en medio de esta campaña presidencial, sobre todo en la oposición, de tonos que no necesariamente han sido los correctos. Me refiero, por ejemplo, a los ataques de bots que en algún minuto recibió la candidata Matei y que, por otro lado, el día de ayer en ENADE, cuando le toca hacer una pregunta a José Antonio Kast, ella dice: te perdono, José Antonio, te disculpo, acepto las disculpas que diste en una entrevista radial. Pero más tarde tenemos en CNN Prime a la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, diciendo: si Jaime Guzmán estuviera vivo, votaría por José Antonio Kast. Y vemos también, a propósito del concepto parásitos, una respuesta días anterior del propio candidato Kast, que dice: estoy de acuerdo con la columna, yo incluso hubiese sido más duro. Entonces, ¿hasta qué punto se logran aunar posiciones no pensando en que las candidaturas sean iguales, sino pensando en un eventual escenario de segunda vuelta? ¿Es viable que en una segunda vuelta se puedan aunar posiciones entre estos dos conglomerados políticos que en verdad han marcado diferencias, no siempre en el mejor tono? Es que sabe que yo creo, como dijo Evelyn Matei, con mucha sabiduría y generosidad, demos por superado esto, demos vuelta a la página y hablemos las cosas que son interesantes para Chile. Si vamos a gastar esta entrevista hablando de la polémica del día a día, está bien, si usted quiere lo hacemos, pero me parece que nos perdemos la oportunidad de hablar de verdad de lo que se habló ayer en ENADE, que es de futuro y de las distintas miradas de futuro que tenemos. Yo, al igual que la candidata, me represento al 100%. Demos vuelta a la página, cuidemos el tono. Las campañas, cuando hay actores que compiten, naturalmente siempre roce, igual que en un partido de fútbol. Lo que tenemos que evitar es que haya faules descarados, ¿no es cierto?, y que sean repetitivos. La competencia es sana, hagámoslo en un buen clima, hagámoslo en un buen tono, cuidemos los adjetivos y palabra parásito, y sobre insistir en ella como hace el candidato Kast. Me parece que no corresponde, me parece que es ofensivo a muchas personas que han estado en el sector público, que se han sacado la mugre, que han estado en gobierno. El propio Cristian Valenzuela lo estuvo varias veces, yo compartí con él en el primer gobierno del presidente Piñera, en el gabinete ministerial, era jefe de gabinete del subsecretario de Hacienda, luego del Ministerio de Energía. Entiendo que también tiene un cargo de asesoría actual, Ignacio. junto con otras personas del Partido Republicano. Entonces, demos vuelta a la página, cuidemos el tono. Yo creo que esa es la invitación a todo el mundo.
y hablemos con ideas, Sí, hablemos con sí, argumentos y vamos con a propuestas de conversar futuro. de economía, de presupuesto y todo eso, pero lo último que quisiera preguntarle a propósito de lo que usted señalaba anteriormente, ¿podríamos interpretar este perdón que hace Evelyn Matei a José Antonio Kast, o más bien acepta sus disculpas, qué sé yo, por el tema de los votos, lo podríamos interpretar como un eventual acercamiento o un eventual apoyo que ella quizás entregaría o estaría dispuesta a entregar en una segunda vuelta si es que ella no pasa? No sé, tiene que preguntárselo ella. Yo no soy comentarista ni opinólogo de política, mi especialidad es la economía. Yo creo que las palabras de Evelyn Matei fueron súper claras y fueron generosas. Te perdono por lo de los votos, que a ella le generó mucho dolor familiar por razones naturales. Y next, vamos adelante. Queda un mes de campaña. Centrémonos en lo importante para los chilenos. La pelea chica y el combo, o sea, le interesa como harto más a los políticos que a las personas. O sea, las personas quieren escuchar propuestas en seguridad, en delincuencia y su combate, ¿no es cierto?, en empleo, en tener una mirada de futuro de Chile optimista, que es la que tiene Belín Matei, con Sí. trabajo duro. Yo preferiría que hablemos de eso, me parece mucho más importante que Vamos seguir a en la eso, Ignacio. polémica. Sí, vamos a eso, porque ayer en ENADE 2025, por ejemplo, la presidenta de la CPC decía, necesitamos crecer, hay que fomentar la inversión. ¿Dónde están los puntos diferenciadores de la candidata Evelyn Matei precisamente para fortalecer inversión, para que aumente el crecimiento, para crear o alcanzar este millón de empleos que ella ha prometido en medio de sus propuestas de campaña? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el camino a seguir en esa línea? Mire, el lema de esta nave, que está relacionado con algo que también dijimos en ICARE, que es el organizador de este encuentro, con tres economistas más, cuando hablamos de 13 verdades, y dijimos que una de las verdades es pasar de la boca a la acción. Y esta nave, su invitación también es pasar de las palabras a la acción. Basta de diagnóstico, basta decir hay que crecer, hay que invertir, hay que generar empleo. Hagámoslo, hagámoslo, ¿ya? Y creo que el desafío es ese, salir del eslogan y de la caricatura que yo tengo carácter, actitud y que por esa buena voluntad las cosas pasan. Los chilenos son mucho más inteligentes que los políticos, saben que eso es chiva, porque lo hemos escuchado antes, ¿no es cierto? En el actual gobierno llegó con esta idea de que por mi mera buena voluntad, por mi mejor estándar moral, voy a hacer todo lo que los otros anteriores no se atrevieron a hacer porque no tenían la voluntad. Y el mundo real es con guitarra, entonces acá hay que hacer la pega. Y yo creo que la propuesta de Evelyn Matei es ¿Ok? diferenciadora precisamente en eso, en la ¿Pero qué hacer capacidad para de hacer la reactivar? pega. ¿Reformas laborales? Claro, nosotros tenemos una batería de propuestas que tienen que ver con cambios en el mercado laboral, rebaja de impuestos corporativos para incentivar la inversión, dar ¿A seguros cuánto? tributarios de invariabilidad a 23%, como está Ujú. escrito, invariabilidad tributaria, que es para chilenos y extranjeros, no solo para extranjeros, que es decirle, mire, en el último año Chile ha estado más incierto en materia tributaria, entonces cuando uno se pone más incierto, tienen valor los seguros. Aquí tiene un seguro, no le vamos a cambiar las condiciones en los próximos 20 años, si usted invierte en nuestro país. El tema de los permisos es un dato de la causa, la reforma al empleo público, a propósito de lo que estábamos hablando delante, o sea, si uno quiere gestionar de verdad mejor el Estado, en lugar de tirar así como números al voleo y facilones y decir que todos son parásitos, uno en realidad tiene que plantearle con seriedad al país que hay que cambiar el estatuto administrativo, que es un lastre que viene del año 89, ¿ah? Y que impide la buena gestión. Entonces, todo esto son reformas legales, son reformas difíciles, estructurales, que nos permiten salir de la mediocridad, es partir con hechos. ¿Ah? Porque yo como economista, y usted lo va a entender perfectamente bien, igual que quienes nos escuchan, creo en los incentivos, creo que las personas emprenden más, invierten más si uno le da los incentivos a invertir más. Si no están las condiciones, no invierto más. Y esos incentivos son reglas y esas reglas son reformas. ¿Ya? Entonces la pregunta del millón acá es cuál de los candidatos presidenciales en competencia, se imagina la gente que nos ve y nos escucha, independiente de su preferencia, que tiene la mejor posibilidad de lograr reformas en el Congreso, es decir, aunar voluntades, lograr mayoría, El sacar concepto de adelante acuerdo del que ha hecho referencia la candidata. de buenos acuerdos, de buenos acuerdos. ¿Sabes lo que pasa? Es que esto que parece lejano es la piedra angular de toda la historia. Si nosotros como país no somos capaces de hacer reformas que cambien los incentivos en materia tributaria, en Ignacio, materia de empleo en el sector público, en materia de mercado laboral, para que haya más pega para los chilenos, en materia de permisos, no vamos a observar cambios distintos. Entonces,
la capacidad que tenga el futuro presidente de lograr aunar mayorías, de Sí. convocar buenos acuerdos para sacar las cosas adelante, es la clave para que Chile vuelva a despegar y nos volvamos a sentir orgullosos. Ignacio, quisiera hacerle una pregunta por esta propuesta de recorte de 2.000 millones de dólares al año de la candidata Matei. ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué recortaría en concreto? Bueno, hay varias cosas. Nosotros lo hemos, a diferencia de otras candidaturas, hemos explicitado uno a uno cómo llegamos a esos 2.000 millones. Hay una buena parte que tiene que ver con las licencias médicas, gracias a la Contralora Dorothy Pérez, que ayer se lució en ENADE, parte de esa pega ya está avanzada. Y esto tiene que ver con dos factores acá. Uno, cada vez que hay una licencia médica en el sector público, hay también muchas veces un reemplazo, un reemplazante que hay que Sí, claro. pagar para suplir esa vacancia. Entonces, Sí. ahí hay un ahorro cuando bajan las licencias médicas en el Estado. Pero luego, en el sector privado, piensen ustedes, una persona, un trabajador o trabajadora en el sector privado que está adherido a FONASA. Cuando hay una licencia médica fraudulenta adherida a FONASA, bueno, hay un pago que hace FONASA, que después lo cubre ¿quién? El Estado, con plata a todos los chilenos. Ahí hay otra fuente de ahorro importante. Tenemos fuente de ahorro importante también en dos eliminaciones de abusos. Uno, está dicho, la evasión en el Transantiago, lo nombró la Contralora ayer. Los órdenes de magnitud, como ella también mostró, son bastante menores de los que algunas otras candidaturas han levantado, pero ahí hay un ahorro interesante. Y tenemos también una cruzada y una propuesta de ir a revisar el registro social de hogares y a detectar lo que se llaman los falsos positivos. ¿Qué es lo que son los falsos positivos? Ah, sí. Son personas que están recibiendo Algún beneficios, beneficio, claro. ya, Mm. pero cuya condición socioeconómica real y no la que presentan, no les correspondería recibir beneficios. Entonces, hay gente que se está pasando de lista y entender muy bien que cada peso que le llega a una persona que se pasa de lista y que no lo merece, es un peso que Ignacio, no le llega a quien sí lo merece. Entonces, esa batería de cosas nos permiten a nosotros ahorrar en torno a 2.000 millones de dólares, que es lo que hemos al planteado y año. hemos transparentado con mucha fuerza. Claro, hay ahorros de gasto administrativo, horas extra, viáticos. Estamos Ya, congelando pero la con planta, ningún beneficio social estamos eventualmente comprometido. no, 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 para nada, por Ok. supuesto que no, porque de hecho buena parte de estos recursos, nosotros no es que los restamos del gasto, nosotros los movemos a áreas prioritarias de gasto. Nosotros el criterio central, para que se entienda, estamos cambiando mal gasto de recursos públicos, por buen gasto, Claro. ¿ya? Ese es el principio. Ignacio, entonces en ese sentido, ¿todavía le parece que es vender humo la propuesta de José Antonio Caz cuando compromete un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses? A mí me parece que no es factible en 18 meses, y la propia candidatura de ellos así lo he ido reconociendo a mi modo de ver, porque ahora han dicho, al principio decían que los 6.000 de recorte, o sea, de reducción de gasto, era 100% por la vía administrativa y por ende se justificaba los 18 meses, que es un periodo corto. Ahora el propio candidato ha dicho que la mitad va a requerir ley y que va a necesitar al Congreso, entonces ya no es seguro, porque va a depender del apoyo político y por supuesto es difícil ver que una ley se apruebe y luego se implemente en 18 meses. Entonces, creo que bueno, en esta polémica estamos todos de acuerdo en la dirección. Chile tiene que ahorrar más, tiene que gastar mejor, tiene que hacer lo que hace cada jefe y jefe de hogar en su casa, que son verdaderos ministros de Hacienda, que es adecuar su gasto a los ingresos que tiene, no los que sueña que tiene. Y nosotros hace Ignacio, rato que estamos gastando más de lo que generamos y eso genera, al igual que en cualquier familia, un problema. Así que hay que apretar ese cinturón, hay que gastar mejor y recordar siempre, siempre, que el Estado no fabrica plata, el Estado trabaja con la plata que con su esfuerzo le entregan todos los chilenos y es un deber moral gastarla bien. Y por eso yo le decía, mal gasto por buen gasto. Por ejemplo, algo que se ha sí. propuesto y que es potente, que es el pie cero para la vivienda a las personas jóvenes. Hoy día se ha hecho mucho más difícil acceder a comprarse una casa, a juntar el pie. Bueno, el Estado va a hacer un subsidio para el pie, beneficiando a miles de jóvenes Hasta una determinada en la cantidad de adquisición de... UF. Claro. Claro, una casa hasta 4.500 pesos, pero es una medida potente donde cambie mal gasto, plata que estoy votando, ¿ya? Que estoy mal gastando, Sí. a buen gasto, personas que lo necesitan y que ese dinero les Ignacio, resulta muy útil. para cerrar el punto y que nos pueda explicar a cabalidad, cuando usted dice es una medida inviable la del recorte de los 6.000 millones de dólares en 18 meses que propone el candidato del Partido Republicano y el candidato del Partido Social Cristiano, José Antonio Caz, quiero hacerle dos preguntas en una. Derechamente, ¿qué beneficios sociales sí o sí se verían comprometidos? Eso por una parte. Y si una ¿Mm? política de esas características tendría finalmente un efecto recesivo. Mire, sobre lo primero no tengo idea, tienes que preguntarle a él. Si esa no me la haga a mí la pregunta, si la ciudadanía está esperando que se la haga a ella. Nosotros concordamos en la dirección del cambio, tenemos diferencias en los órdenes de magnitud,
porque acá hay que entender algo muy importante. Esta discusión de si son de 2.000 o 6.000 no es una discusión técnica. ¿Ah? Decidir cuánta plata yo asigno a tal o cual lugar, a tal o cual partida, a tal o cual prioridad, no es una discusión técnica, es una discusión política. Y la dificultad es política. Y como muestra un botón, estamos en la discusión del presupuesto, y usted ve, por ejemplo, toda la polémica, el ruido que ha generado, cuando las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, Mm. dice, oye, no me alcanza la plata, y todos ponen el grito en el cielo, ¿cómo no le alcanza plata? Hay que asegurarle la plata, pero bueno, esa plata compite con otras prioridades, entonces, gobernar es priorizar y ese ejercicio es difícil, ¿ya? Y así creo, entiendo yo, y en buena hora lo ha reconocido el propio candidato Kast, al decir que ahora se da cuenta que sí va a necesitar una ley, para al menos la mitad de su ajuste. Claro, y ahí Y la eso no es discusión tan puede ser fácil, más ¿no? larga. Y eso es más largo, no es tan fácil. Se fija, ahora, respecto al eventual efecto recesivo, pucha, todo depende de cómo esto se haga. O sea, si ocurren 6.000 millones de recortes y de una, bueno, eso le quita puntos de crecimiento a la economía en el corto plazo, ¿ya? O sea, más que puntos, décimas de crecimiento. ¿Ah? Puede ser, no me atrevo a dar una cifra, pero puede afectar, ¿ya? No es que vaya a generar una recesión en caso alguno, pero todos comprendemos que si el gasto público cae abruptamente en un monto importante, puede generar un impacto. Pero de nuevo, todo esto es Sí, sí, lo contingente a entiendo. cuánta plata se corte y en qué periodo de tiempo. O sea, a lo mejor esto, no sé, van a ser otros órdenes de magnitud si es que ellos llegan al poder. Espero que no, yo creo que va a ser Evelyn Matei. Y habrá que irlo viendo. Pero en lo concreto, mire, estamos todos de acuerdo en la dirección del cambio. Yo vuelvo a insistir, al igual que cualquier familia, uno no puede gastar sistemáticamente más de lo que tiene, uno no puede pasarse películas con los ingresos que tiene como si fueran mucho más de los que realmente tengo y comprometer gasto con aquello, porque Sí. termina en un problema. La deuda empieza a subir. Fíjese usted que hoy día Chile, con el nivel de endeudamiento que ya tenemos, estamos pagando cerca de 5.000 millones de dólares anuales solo en intereses. ¿Ya? Es re harta plata, es re Sí. harta plata. Yo, a su pregunta del gasto social, insisto, tiene que preguntarle a ellos, es un orden de magnitud importante. Yo diría dos cosas solamente, se lo dejo Es así que un porcentaje esbozado. importante del gasto público es precisamente para temas sociales, pues. Claro, pues entonces ellos dicen, bueno, 6.000 millones son apenas 7% del gasto total. ¿Ya? Entonces uno dice, sí, pues en realidad como que suena poco. ¿Ah? Es como decía un asesor por ahí de republicano, Bernardo Fonten, es como que yo gane 1.000.000 de pesos y me tengo que ajustar el cinturón en 70 lucas. Bueno, eso igual es doloroso, ¿no? Es difícil, no es tan obvio. Exacto. Para nada, para nada, para nada, no es trivial. Yo partiría por ahí. O sea, en un Pero ejemplo de esas segundo, características, las 70 lucas son la cuenta de la luz, el agua, incluso otras. exacto, exacto. Sí. Yo no lo daría por hecho. O sea, que me parece que ese ejemplo se usa para Oye, mostrar Ignacio, que es relativamente fácil, pero en realidad es difícil. Pero mire, el 70% del gasto, 7 de cada 10 pesos del gasto público en Chile, del presupuesto de la nación, se va a las llamadas áreas sociales, a salud, educación, pensiones y vivienda. ¿Ya? mm, Ergo, si usted dice yo no quiero tocar ese 70%, para bajar el 7% total del gasto, voy a tener que tocar el 30% restante. ¿Ya? Y si usted quiere bajar 7 tocando solo el 30% restante, aritméticamente tendría que bajar ese 30% restante en un 25%. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay en ese 30% restante? Los dos principales partidas, la mitad de ese 30%, ¿sabe cuáles son? Seguridad y defensa. Y le agrego obras públicas. Entonces, no sé, imagínense. pues no es tan fácil. Y Bien, lo otro, bueno, perdona, pero una cosa, sí, las personas no entienden esta discusión de 2.000, 6.000 millones. Pongamos la pelota al piso para que cada uno saque sus conclusiones. 6.000 millones de dólares al año, son 40 hospitales al año, son 600 CEFAM al año, casi dos por cada es comuna de que Chile, y sí. son 200.000 subsidios habitacionales. Sí, Para poner los pero es órdenes de magnitud, importante conversarlo y con ejemplos más cotidianos y por eso también existe una pregunta demasiado abierta hacia el equipo del candidato republicano para que puedan justificar o explicar ese recorte que al menos han anunciado en sus propuestas programáticas. Quisiera, Ignacio, conversar sobre permisología. Le recordamos a todos quienes nos ven y escuchan, estamos con Ignacio Briones, exministro de Hacienda y miembro del equipo de la candidata Evelyn Matei. Y quiero citar una frase de la Contralora General de la República que estuvo el día de ayer en ENADE 2025 y que me envía de manera interna nuestro editor Sergio Bravo. Ella critica la permisología y es ovacionada tras una exposición con cita incluso a Gabriela Mistral. Comillas, hago un llamado para que nosotros, cuando estamos revisando un trámite, pensemos que detrás de ese trámite hay personas, hay familias, hay empleo, hay desarrollo económico que puede servirle a todo el país.
señaló la jefa del órgano fiscalizador. ¿Cómo recibe, en medio de la discusión que se ha dado por permisología, en medio de las expectativas también que hay detrás de ese concepto y las actualizaciones legislativas, cómo recibe una frase de estas características cuando de alguna u otra manera, independiente de los permisos que pueda recibir en un proyecto, ella hace referencia a las personas que están detrás? O sea, no puedo estar más de acuerdo porque lo que la Contralora hace es apelar a la empatía. Uno siempre tiene que tratar de ponerse en el lugar del otro. ¿Y a cuántos no nos ha pasado, y quienes nos escuchan lo saben, en el trámite más pequeño, cuando uno tiene una urgencia, sentir que el funcionario público que tenemos al frente muchas veces no solo no se pone en el lugar nuestro, sino que como que le da lo mismo? Vuelva mañana, no, es que ya cerré, no, que estamos en turno ético. En materia de permisos pasa lo mismo, cuando hay un permiso que se demora y el funcionario público le da lo mismo que se demore, uno tiene que siempre apelar, y es lo que hace la Contralora, a Mm. entender que detrás de ese permiso que se demora hay una pyme que es probablemente una pequeña empresa constructora que tiene su cuadrilla de trabajadores listos que están esperando, que ellos no pueden recibir sueldo mientras no empiecen a trabajar, que si se alarga demasiado esa empresa se puede ir de espalda. Entonces hay personas, pero cuando uno lo pone en esa dimensión, creo que la invitación a hacer la pega bien, que es lo que ella ha hecho, mueve la aguja, porque acá no son números, no son mega inversiones solamente, son personas, son Mm. trabajadores, y cuando la pelota se tranca, más allá de lo necesario, esas personas sufren. Y todos lo hemos tenido en la ampliación de una casa, en el Ignacio, inicio de y usted actividad de una dice, pyme. la invitación es hacer la pega bien. ¿Por qué cree no se Sí, ha hecho bien? ¿Dónde han estado los principales puntos débiles? mire, yo creo que en primer lugar, eh, no hemos ido acostumbrando un ecosistema de permisos que es un enredo, como esos cables que uno no puede desenredar. Mm. Y nosotros en la candidatura de Matei planteamos algo muy, muy simple y muy obvio. Tengamos un estándar de permiso elevado que proteja el medio ambiente, que proteja bienes comunitarios. Pero eso no es sinónimo de tener un ecosistema de permisos que es un enredo, porque es largo, larguísimo, que es impredecible, que es discrecional. Nosotros tenemos que hacerlo compatible, ese estándar alto, con un sistema simple, expedito, ¿Cómo, predecible y Ignacio? no discrecional. Bueno, se cambian las reglas, pues. Si las reglas es todo, yo vuelvo a mi punto inicial. Aquí para tener resultados distintos necesitamos incentivos distintos. Ya son reglas distintas. Entonces, muchas de ellas son gestión, o algunas de ellas son gestión. Otras son cambios legales. Por ejemplo, el que se destacó ayer, que es la ley de permisos sectoriales que empujó el ministro Grau, una muy buena ley, pero que es insuficiente. Nosotros tenemos que aplicar los mismos criterios que están en esa ley al tema ambiental. ¿Ya? Y eso es ley, y eso es difícil, y eso es capacidad de negociar. Si no hacemos eso, no esperemos resultados distintos, porque usted comprenderá que cuando un gran proyecto minero, donde Chile es rico en minería, se demora 12 años, ¿de qué estamos hablando? Porque cuando una planta desaladora se demora 10 años, ¿de qué estamos hablando? Entonces, está al revés. Cuando un hospital en plena ciudad le ponemos la proa, francamente, por corredores biológicos, refugios para los invertebrados e invertebrados, y ahora va a ir a buscar pueblos originarios. O Oye, sea, Ignacio, tenemos que entender que detrás de esa demora, empatía, lo que decía la Contralora, detrás de esa demora hay personas y sus familias que están sí, sufriendo Ignacio, porque hay una quiero, enfermedad catastrófica que no pueden atender. sí, nos ¿Ya? queda Esa poco es la cuestión de tiempo, fondo. pero a propósito de lo que usted señala, sabemos que uno de los proyectos que también ha estado en la agenda informativa por años es Dominga. ¿Desde el equipo de Matei están de acuerdo con que Dominga finalmente vea la luz verde? Por supuesto que sí, pues. Si nosotros tenemos que respetar la institucionalidad y las reglas del juego. Eso es lo que tenemos que acostumbrarnos en Chile. Para eso tenemos reglas. No puede ser que cuando el resultado no nos gusta empecemos a objetar esas reglas y a bloquear proyectos. Eso no habla de un país serio. Ok, ¿Se fija usted? Y eso es así cuando le ponen un supermercado en su comuna, ¿ya? Las reglas las aprobamos, para eso son, cuando se construye un mall, cuando se levanta un comercio, para eso son las reglas ex ante pueden decir, sabes que yo no quiero esto, pero si usted ya dijo que sí, esas reglas uno tiene que entender que también afectan, hay que empatizar con el tercero que está invirtiendo y está esperando, ¿ya? Y los trabajadores que... Eso es la invitación de Dorothy Pérez, y yo para terminar diría, mire, esto siempre lo digo, dos cuestiones. Una, Chile tiene una gran oportunidad de salir de donde estamos, en la mediocridad que estamos. No nos estamos cayendo pedazos. Hay urgencias en delincuencia, en empleo. Pero tenemos la base en un país extraordinario con unas oportunidades notables. El mundo hoy día está demandando nuestro cobre, nuestros minerales, nuestros bosques, nuestros salmones, nuestra energía renovable, nuestro turismo.
está en nosotros apalancar eso, está en Ignacio, nosotros desarrollar sí, eso, y para eso necesitamos reformas, ¿ya? Y reformas, vuelvo a insistir, requieren requieren acuerdos y todo lo que conversábamos, un por presidente supuesto. que Sí, tenga la voluntad de aunar y de acordar. Esto es sí. como la selección de fútbol. Oye, Bueno, antes estábamos en la A, ganamos 2 Copa América, hoy día estamos en la B. En economía estábamos en la A, estamos en la B. ¿Acaso, al igual que en el fútbol, no podemos salir de la B y volver a la A? Claro que sí, pero eso es trabajo bueno, y de duro, hecho la es presidenta de buen la CPC equipo, decía, cuando tengamos un crecimiento del 4%, ahí sí empecemos como a hablar de nuevo, un poco haciendo alusión a lo que usted hacía referencia. Sí, pues, pero y podemos hacerlo. ¿Quién me va a decir en quienes nos escuchan que no podemos volver a ser campeones de América? Si lo hicimos, pues. Oye, Pero hay que hacer la Ignacio, pega, no bastan las declaraciones. Hay que hacer la pega, equipo, entrenador, sí, plan, sacarse Ignacio, la que mugre, nos queda y casi nada eso de es. tiempo y quisiera preguntarle dos cosas. ¿Ve posibilidades reales que Matei esté en segunda vuelta? ¿Y qué ideas debiese relevar la candidata Matei para salir fortalecida del próximo debate en un par de días más? Yo vuelvo a insistir que soy mal analista político. La aventura política Pero que tiene tuve experiencia política, Ignacio. Yo me sé fue que usted es mal. un ¿Ah? economista, pero tiene experiencia Soy política mejor también. economista. Pero le voy a decir lo siguiente. Número uno, yo estoy absolutamente convencido que Evelyn Matei va a pasar a la segunda vuelta. Lo creo porque confío en la sensatez al final del día de los chilenos que no quieren más experimentos, no quieren no creen más bien que el voluntarismo, las meras declaraciones, la actitud sean la garantía para que las cosas pasen. Si ya lo vimos con este gobierno, se basó en eso, miren el resultado. Y los chilenos son moderados al final del día en la urna y creo que toman decisiones bien pensadas, pensando en quién es capaz de garantizar mejor que salgamos de la mediocridad en la que estamos en materia de seguridad, en materia económica, y eso se logra empujando buenas reformas. ¿Y qué le recomendaría yo? No me atrevo a recomendarle nada a nadie. Yo diría, ella va a seguir siendo ella, con una visión desafiante y optimista del Chile que podemos construir, que lo construimos entre todos como un gran equipo, no con divisiones, no con los buenos y los malos, no con voluntarismo, decir yo tengo la actitud y el carácter y por eso las cosas van a pasar. No, ella ha dicho siempre, esto es con trabajo duro, es con buenos equipos, es aunando voluntades, uniendo para salir adelante Ok, y sacar adelante las reformas que Chile necesita, porque al igual que en el fútbol, necesitamos salir de la B para estar en la A nuevamente y lo vamos a hacer, lo bien, podemos hacer. Ignacio. En 10 segundos, ¿volvería a ser ministro de Hacienda? Eh, yo siempre me preguntan eso, digo, me encanta lo público, las políticas públicas y donde pueda aportar, si es que alguien lo considera, obviamente estaré disponible para poder aportar, puede ser fuera del gobierno, puede ser dentro del gobierno, como lo he hecho siempre desde la primera elección del presidente Piñera el 2010, he contribuido a las candidaturas de centro derecha y lo sigo haciendo porque me gusta y porque creo en Chile. De verdad creo en Chile, creo que necesitamos y podemos salir de este impasse en el que estamos, de esta mediocridad en la que estamos, de un país que no se cae de pedazos. Ojo, tenemos la oportunidad, tenemos una Lo oportunidad mismo que dijo el extraordinaria. presidente Eso es lo que hay ayer que en construir. ENADE. Es que lo dijo también la presidenta de la Sí, CPC, tenemos un montón de problemas, ¿ya? Pero estamos en una zona de mediocridad, de 2% de crecimiento hace más de una década. Es insuficiente, es mediocre. ¿Ya? No estamos en una recesión continua, en un desastre. No, necesitamos salir de esa mediocridad, podemos hacerlo, sí. ¿Ah? Trabajo perfecto. duro, mirar el futuro, salgamos de la pelea chica, miremos largo, miremos la potencialidad increíble que tenemos como país y volvamos a sentirnos orgullosos de este país con trabajo duro, buen equipo, buen entrenador, aunando voluntad y haciendo reformas que necesitamos. Ha sido la conversación esta mañana con Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, miembro del equipo de la candidata Evelyn Matei. Ignacio, que tenga un buen día. Muchas gracias por la conversación y el análisis.